Bueno, buenas noches, son las 8:30. Hay muy poquitas personas todavía en la sala, pero hay muchas registradas, con lo cual entiendo que se irán incorporando poco a poco a la conferencia. Bueno, ya sabéis que esta conferencia es la segunda que hago y está dentro del ciclo de conferencias que de algún modo introducen o se relacionan con el libro que he publicado de Liberación Emocional, La puerta para vivir en plenitud, con la intervención directa de Dios. En realidad, este libro tiene un vínculo muy importante con el de Conversaciones con Dios y de hecho, en la sinapsis, Dios me inspiró a decir que realmente desarrollaba con mi libro, a través de mi propia experiencia vital, mi experiencia personal, el libro de Conversaciones con Dios. En realidad, las conferencias y lo que publico en redes tienen un lenguaje completamente distinto al del propio libro. El libro comienza en el primer tomo siendo teniendo una gran parte de racionalidad. El primer tomo, digamos que es una parte más bien teórica. Lo que busco es obviamente esa liberación emocional que nos permitirá vivir en plenitud y que conlleva también la desprogramación de todo nuestro ego, no solo de creencias, sino de todo nuestro traje que tiene una parte de razonamiento, es decir, de creencias y otra parte de emociones. Y el segundo tomo ya son más reflexiones y también introduzco el tema de cómo yo comencé a dialogar de forma directa con Dios. Y el tercer tomo trata de ejercicios, de llevar todo esto a una práctica. Entonces, en realidad, como digo, el lenguaje es muy distinto y es muy distinto también el lenguaje del libro al de Conversaciones con Dios, pero tienen un hilo tremendamente unido. Y estas conferencias, curiosamente, hilan más fino. Y de hecho, hoy, en la conferencia de hoy, trataremos de indagar justo en un párrafo extenso del libro de Conversaciones con Dios. Pero antes de continuar, quería invitaros a las personas que no habéis asistido a la primera conferencia a verla, porque en realidad fue una conferencia que tuve muy buen feedback del público que asistió, pero sobre todo yo estoy convencida de que es una gran conferencia para entender lo que es vivir en plenitud y lo que no lo es. ¿Dónde la podéis encontrar? Pues en la propia página web, por eso estoy compartiendo justo esta página, en sbytransformación.com. La tengo en publicaciones, dentro del menú, en publicaciones, y dentro de publicaciones, dentro de las categorías, está en conferencias. Y ahí podéis encontrar no solo la propia conferencia, que también la subí en PDF, sino la plantilla de ejercicios que propongo para profundizar en ella y la pregunta que dejé sin contestar durante pues el desarrollo de esa conferencia. Haré exactamente lo mismo con la conferencia de hoy. Y vamos ya al grano con la conferencia justo que nos atañe hoy. Bueno, pues la he titulado Dios te habla o Dios nos habla todo el tiempo. Antes de continuar, y ya lo pongo aquí justo para no olvidarme, quisiera que las preguntas que surjan las formuléis al final. Podéis, si queréis, si utilizáis el chat, lo podéis hacer de forma privada o de forma general para todas las personas asistentes, pero eso podéis poner la pregunta, pero yo la contestaré al final para no perder el hilo. Bueno, pues como os decía, voy a indagar en el libro de Conversaciones con Dios para dar la introducción a esta conferencia. En Conversaciones con Dios, el autor, Neil Donald Walsh, la primera pregunta que le hace a Dios es esta: ¿cómo habla Dios y a quién? Y la verdad es que es una pregunta muy relevante, muy trascendente y en general es la que ha inspirado mi vida y la totalidad del libro. Con esta conferencia y con la conferencia siguiente, más la anterior que ya os he mencionado, diría yo que tenemos los pilares de nuestra existencia humana o de nuestra existencia como seres divinos que realmente somos. Dios está siempre con nosotros, ahora lo diré, Dios es nosotros y creamos nuestra realidad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta si queremos vivir en plenitud, es decir, si queremos vivir con facilidad nuestra complicada y no nada fácil hasta ahora vida. Bueno, pues ¿no te parece increíble haber pensado que todo este asunto de la vida y de Dios era mucho más complicado?
Voy a leerte, como te digo, un buen retazo del libro de Conversaciones con Dios y tras ello ya no debería quedar duda, pero aún así te ayudaré a interiorizar todo lo que Dios expresa en este maravilloso, breve e inspirador libro de Neil Donald Walsh. Tras esa pregunta que Neil le hacía a Dios, Dios contesta, hablo a todo el mundo, constantemente. La cuestión no es a quién hablo, sino quién me escucha. En primer lugar, vamos a cambiar la palabra hablar por la palabra comunicarse. Es un término mucho mejor, resulta más completo y más apropiado. Cuando tratamos de hablar a otros, tú a mí, yo a ti, inevitablemente, no, inmediatamente nos vemos restringidos por la increíble limitación de las palabras. Por esta razón, no me comunico únicamente con palabras, en realidad rara vez lo hago. Mi modo usual de comunicarme es por medio del sentimiento. El sentimiento es el lenguaje del alma. Si quieres saber hasta qué punto algo es cierto para ti, presta atención a lo que sientes al respecto. A veces los sentimientos son difíciles de descubrir y con frecuencia aún más difíciles de reconocer. Sin embargo, en tus más profundos sentimientos se oculta tu más alta verdad. El truco está en llegar a dichos sentimientos. También me comunico con el pensamiento. El pensamiento y los sentimientos no son lo mismo, aunque pueden darse al mismo tiempo. Al comunicarme con el pensamiento, a menudo utilizo imágenes. Por ello, los pensamientos resultan más efectivos como herramientas de comunicación que las simples palabras. Además de los sentimientos y pensamientos, utilizo también el vehículo de la experiencia, que es un magnífico medio de comunicación. Y finalmente, cuando fallan sentimientos, pensamientos y experiencia, utilizo las palabras. En realidad, las palabras resultan el medio de comunicación menos eficaz. Están más sujetas a interpretaciones equivocadas y muy a menudo a malentendidos. ¿Y eso por qué? Pues debido a lo que son las palabras. Estas son simplemente expresiones, ruidos que expresan sentimientos, pensamientos y experiencia. Son símbolos, signos, insignias. No son la verdad, no son el objeto real. Las palabras le pueden ayudar a uno a entender algo. La experiencia le permite conocerlo. Sin embargo, hay algunas cosas que uno no puede experimentar. Por eso os he dado otras herramientas de conocimiento. Son los llamados sentimientos y también los pensamientos. La suprema ironía del asunto es que vosotros hayáis dado tanta importancia a la palabra de Dios y tan poca a la experiencia. En efecto, dais tan poco valor a la experiencia que cuando vuestra experiencia de Dios difiere de lo que habéis oído sobre Dios, automáticamente desecháis la experiencia y os quedáis con las palabras, cuando debería ser precisamente lo contrario. Vuestra experiencia y vuestros sentimientos sobre algo representan lo que efectiva e intuitivamente sabéis acerca de ello. Las palabras únicamente pueden aspirar a simbolizar lo que sabéis y a menudo pueden confundir lo que sabéis. Así pues, esas son las herramientas con las que yo me comunico, aunque no sistemáticamente, pues ni todos los sentimientos, ni todos los pensamientos, ni toda la experiencia, ni todas las palabras proceden de mí. Muchas palabras han sido pronunciadas por otros en mi nombre. Muchos pensamientos y muchos sentimientos han sido promovidos por causas que no son resultado directo de mi creación. Y muchas experiencias se derivan también de dichas causas. La cuestión consiste en discernir. La dificultad estriba en saber la diferencia entre los mensajes de Dios y los que proceden de otras fuentes. Esta distinción resulta sencilla con la aplicación de una regla básica. Vuestro pensamiento más elevado, vuestra palabra más clara, vuestro sentimiento más grandioso son siempre míos. Todo lo demás procede de otra fuente. Con ello se facilita la labor de diferenciación, ya que no debería resultar difícil ni siquiera para el principiante identificar lo más elevado, lo más claro y lo más grandioso. No obstante, te daré algunas directrices. El pensamiento más elevado es siempre aquel que encierra alegría. Las palabras más claras son aquellas que encierran verdad. El sentimiento más grandioso es el llamado amor. Alegría, verdad, amor. Los tres son intercambiables y cada uno lleva siempre a los otros, no importa en qué orden se encuentren.
Una vez determinado, utilizando estas directrices, qué mensajes son míos y cuáles proceden de otra fuente, lo único que falta es saber si mis mensajes serán tenidos en cuenta. La mayoría de mis mensajes no lo son. Algunos porque parecen demasiado buenos para ser verdad, otros porque parece demasiado difícil seguirlos, muchos debido simplemente a que se entienden mal, la mayoría porque no se reciben. Mi mensajero más potente es la experiencia e incluso a esta la ignoráis, especialmente a esta la ignoráis. Vuestro mundo no se hallaría en el estado en el que se encuentra si simplemente hubierais escuchado a vuestra experiencia. El resultado de que no escuchéis a vuestra experiencia es que seguís reviviéndola una y otra vez, puesto que mi propósito no puede verse frustrado ni mi voluntad ignorada. Tenéis que recibir el mensaje antes o después. Sin embargo, no os forzaré, nunca os coaccionaré, ya que os he dado el libre albedrío, la facultad de hacer lo que queráis, y nunca jamás os la quitaré. Así pues, seguiré enviándoos los mismos mensajes una y otra vez a lo largo de milenios y a cualquier rincón del universo en el que habitéis. Seguiré enviando infinitamente mis mensajes hasta que los hayáis recibido y los hayáis escuchado con atención, haciéndolos vuestros. Mis mensajes pueden venir bajo un centenar de formas, en miles de momentos, durante 1 millón de años. No podéis pasarlos por alto si realmente escucháis. No podéis ignorarlos una vez los hayáis oído verdaderamente. De este modo, nuestra comunicación empezará en serio, ya que en el pasado únicamente me habéis hablado, me habéis rezado, habéis intercedido ante mí, me habéis suplicado. Pero ahora puedo responderos siquiera sea como lo estoy haciendo en este momento. Y hasta aquí, aunque os recomiendo, como ya sabéis, que os leáis el libro entero. Voy a comenzar a desgranar y aclarar con mi experiencia el texto que os he presentado. Empezamos por la primera frase que es, bueno, pues quizá de lo más relevante, aunque no hay de verdad ninguna palabra que esté de más en el texto que os he leído. Hablo a todo el mundo, constantemente. La cuestión no es a quién hablo, sino quién me escucha. A mí me encanta esta frase, tanto que yo la memoricé desde el principio, pero hasta hace 2 años, y yo leí Conversaciones con Dios, quizá creo que en el 2010, pero por ahí más o menos, pues solo hace 2 años entendí la verdadera importancia de lo que significaba esta frase y para ello tuve que dialogar yo directamente con Dios y darme cuenta de que todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo y a través de todo está hablándonos Dios. Desde que soy capaz de hablar con Dios, desde que sé que Dios es yo y tú y todo, estoy realmente abrumada y maravillada de su capacidad. Yo quiero quitarle grandiosidad pensando que nada existe en realidad, que todo es un sueño, el sueño de Dios, porque nada es físico en realidad. Y te lo cuento porque también hoy te hablaré de ello, ya que una forma en la que Dios habla es el sentimiento, la percepción, pero no me adelanto aunque me resulta muy difícil, como siempre, no hacerlo. ¿Cómo puede ser que Dios lo sea todo? ¿Te has dado cuenta de que toda la vida que hay en el planeta es inmensa? ¿Te has dado cuenta de que una hormiga, una garrapata, un piojo, una mota de polvo es también Dios? ¿Cómo puede Dios tener tal capacidad como para ser todo y cada cosa al mismo tiempo? Esto es lo que yo no consigo comprender todavía de Dios. Todo lo demás creo haberlo captado perfectamente y te diré que es muy simple. Dios lo es todo y nada existe físicamente. Dios es una consciencia. Es, digamos, una mente que sueña y ha creado el sueño más complejo de todos, la vida en la Tierra, donde el ser humano, que no es más importante que otros seres, sí tiene un lugar destacado debido a su versatilidad, a su capacidad de parecerse a Dios en casi todo o en todo excepto en una cosa, la omnipresencia, la omnisciencia. Es decir, somos dioses limitados a una individualidad. Es como lo podríamos expresar mejor. Es por eso por lo que existe el concepto de alma. Es como si Dios se hubiera dividido en infinitas almas, en infinitas consciencias, y cada alma es un ser individual que habita en la Tierra. Pero no quiero expresarlo así, ya que no es toda la verdad, no es la verdad absoluta. La verdad absoluta es que no existe nada que no sea Dios. Dios es todo, incluso el pedo y la caca. Es tu pensamiento, es mi pensamiento, es mi sentimiento y tu sentimiento. Lo es
todo. Por eso es capaz de comunicarse todo el tiempo con todos y cada uno de nosotros. Hablarnos es lo más sencillo para Dios. Justo por esto, porque se trata de que sintamos y pensemos, que experimentemos cosas, pero Dios se nos presenta sobre todo a través de nuestros pensamientos y sentimientos. Así que Dios habla todo el tiempo, ya que en todo momento sentimos y pensamos, en todo momento. Incluso cuando estamos en meditación, pensamos o sentimos o hacemos ambas cosas y entonces decimos que percibimos o intuimos. Pero es más complejo que esto, porque Dios nos habla de mil maneras al mismo tiempo. Nada es casualidad. Todos son mensajes de Dios en realidad. Por eso incluye la experiencia en la ecuación. En el retazo del libro que te he leído, Dios enumera sus cuatro formas de comunicarse de forma directa. La primera, el sentimiento, que dice que es el lenguaje del alma. La segunda, el pensamiento, que incluso puede ser en forma de imágenes. La tercera, la experiencia, que es el verdadero conocimiento. Yo le llamo sabiduría. Y la cuarta, las palabras, que son interpretables y por tanto el instrumento que menos usa Dios, el menos adecuado, ya que una misma palabra puede provocar sentimientos distintos en dos personas que lo escuchan debido a la experiencia y a otros sentimientos de esas personas. Por eso dice que la palabra es imprecisa y que solo la utiliza cuando sentimientos y pensamientos y experiencia fallan. Vamos a comenzar a analizar el pensamiento. Bueno, todos sabéis, bueno, o la mayoría sabéis, si me habéis seguido en mis publicaciones y las personas que estáis asistiendo en general me conocéis, que soy profe de yoga. Y he leído a Edgar Tolle, El poder de la hora. Como casi todas las personas espirituales, yo creía que la mente era el enemigo a combatir, porque así me lo mostraron. Pero esto no es así del todo, sino que combatir la mente, parar la mente, sosegarse, bajar los niveles de ruido y ansiedad, es el primer paso para lo importante, para ser diestros pensando. Yo había condenado el juicio como algo nocivo y no me permitía juzgar a nadie. Dios, sorprendentemente, un día me hizo darme cuenta de lo importante que es el pensamiento y cómo es importante estar pensando todo el tiempo. Y yo ahora lo comprendo estupendamente. Dios habla todo el tiempo conmigo a través de mi propio pensamiento. Quiero acallar este pensamiento, quiero acallar a Dios. El problema real con la mente radica en el desconocimiento que tenemos de la valiosa función de la mente. Y es que la mente se desboca porque quedan demasiadas cosas en nuestra vida sin resolver. La mente busca todo el tiempo resolver, analizar, indagar, y esto acaba en una mente desbocada, en una mente que no consigue parar. Una persona con ansiedad, con una mente que no para, es una persona con asuntos pendientes que precisa resolver. ¿Y cómo debe resolverlos? Analizando detalle a detalle. Dios te trae esos pensamientos asociado a lo que estás viviendo. Ninguno aparece en tu mente de casualidad. Y aquí me detengo un poquito porque os voy a poner un ejemplo que fue impactante para mí, para aprender bien la lección. Todos sabéis por mi libro, porque en aquel entonces cuando lo estaba escribiendo tenía una relación con Alejandro, que fue mi mentor y al que estoy muy agradecida en muchos aspectos, tanto como pareja como mentor, porque me abrió los ojos en muchas cosas. Pero yo estaba convencida de que era la persona con la que quería pasar el resto de mi vida y sin embargo había cosas que entre nosotros no estaban funcionando. Yo se las planteaba a Alejandro en muchísimas ocasiones, pero nunca llegaba hasta el final y nunca lo confrontaba hasta el final. Nunca me acababa poniendo yo como primer lugar, digamos. Entonces quedaban trapos pendientes. ¿Y cómo me lo recordaba Dios? Pues a través del pensamiento. Podía estar a lo mejor fregando, simple y llanamente, y me venían constantemente
ideas de rabia, es que Alejandro hace esto y sin embargo le dice a mis hijos esto otro, es que fíjate, él no apagó la luz y después a Marcos le montó una tremenda por no apagar la luz, etcétera, etcétera. Y estaba ahí, dale, que dale, y siempre me venían ese tipo de pensamientos. Entonces, ¿yo qué hacía? Que era profe de yoga y sabía meditación. Pues me centraba en lo que estaba sintiendo, me ponía a sentir simplemente que estaba fregando, intentaba estar muy presente en lo que estaba viviendo y dejaba la mente apartada. Es decir, desoía a Dios. ¿Por qué? Porque yo no tenía las agallas de llegar al final en la confrontación con Alejandro y siempre acababa perdiendo porque si yo no lo ponía entre la espada y la pared, que es o cambias o te dejo, que es el punto final, entonces Alejandro no podía cambiar porque no tenía nada fuerte que le obligase a cambiar. Y esto lo aprendí, curiosamente, tras dialogar con Dios y tras las experiencias de vida que todavía estoy desarrollando y viviendo. Y ahí me detengo con el ejemplo, pero pienso que todos nos veremos muy reflejados en él. Cuanto más traumática es la infancia, cuanto más desamor ha habido en ella, más desbocada está la mente. Así que es muy importante devolver la función a la mente, porque sin ella Dios lo tiene más complicado para hablarnos. Pero dice Dios que no todo lo que pensamos es un pensamiento de Dios. ¿Qué nos quiere decir? He dicho que todo es Dios, así que ¿cómo puede ser que un pensamiento no sea de Dios? Pues para explicarlo he de explicar lo que Dios dice en otra parte del libro y que no voy a leer, obviamente, porque Dios lo explica con tanto detalle que al final esta conferencia se reduciría a leerte el libro de Neil Donald Walsh, que te recomiendo que lo leas tú. Dios inventó el juego de la relatividad, que unido con el juego del olvido, hizo que nosotros pudiésemos vivir desde lo que no somos para volver a reunirnos con Dios, es decir, para recordar lo que realmente somos a través de vivir muchas experiencias y descubrir en ellas la verdad. Este es el verdadero significado de la vida y nuestro origen y destino. Para vivir lo que no somos, Dios tuvo que despojarnos de todo recuerdo, lo que llamó el juego del olvido. Y si, como dice Dios, el pensamiento que viene de Él y a ello es verdad, amor y alegría, entonces Dios es verdad, amor y alegría. Así que lo que no somos debe ser lo contrario, es decir, temor, tristeza, traición. Desde ahí partimos. En realidad, las dos emociones básicas de donde parten las demás, y esto también lo dice Dios en ese libro, son el amor y el temor. Cuando pensamos con miedo, entonces ese no es un lenguaje divino, y esto es lo que quiere decir Dios. A nuestro traje, a nuestra personalidad, los budistas le llamaron ego, y el ego se enraiza en lo que no somos, se enraiza en lo que otros nos han programado a ser, en la imagen que otros volcaron en nosotros cuando éramos niños. Esos otros fueron nuestros padres, nuestra familia, nuestros próximos, por ejemplo, amigos, vecinos, país, sociedad. Así que lo que es crucial es saber cuándo Dios te hace pensar desde tu ego y cuándo Dios te hace pensar desde lo divino. Y ahí sí es muy interesante la meditación, porque cuando la mente está desbocada, es que está llena de miedo, tristeza, mentiras, traiciones, es decir, de heridas. Estas heridas se gestaron en la infancia principalmente, pero se repitieron a lo largo de la vida. Por eso Dios dice que una y otra vez vivimos lo mismo, porque una y otra vez sentimos la herida. Actuamos desde nuestra programación para que la vivamos, la experimentemos y nos demos cuenta de que eso no somos nosotros. Nuestro próximo paso como humanidad, en realidad, es que vivamos desde nuestra esencia divina, desde la alegría, desde el amor, desde la verdad. Pero para hacerlo, debemos dejar nuestros programas y heridas atrás. Debemos trascender lo que no somos para reunirnos con Dios en lo que somos. Pero todo es un juego de palabras, porque Dios lo es todo. Simplemente unas veces nos habla desde el ego y nos hace vivir desde ahí y otras desde su esencia. Pero somos libres de elegir en dónde queremos estar. Ese es el libre albedrío. Podemos seguir en nuestro ego, sufriendo y repitiendo experiencias, o podemos escuchar, aprender a escuchar mejor lo que es la guía de Dios hacia nuestra meta. La meta es la unión con Dios y con todo lo que existe.
Y eso es vivir a través de los pensamientos y sentimientos que encierran alegría, verdad y amor. Todos tenemos experiencias de ego y experiencias de Dios. ¿Buscamos ejemplos? Bueno, pues en la anterior conferencia os enseñé lo que era introspectar y lo que era reflexionar, ¿vale? Pues vamos a empezar introspectando. Así que os voy a pedir que participéis a través del chat y me digáis algún ejemplo que se os venga a la mente introspectando de todo esto que estamos hablando. ¿Y qué es introspectar? Bueno, pues introspectar es ir hacia adentro. Es que sintamos la respuesta cerrando los ojos y simplemente dejando que ésta llegue. De este modo, estaremos contestando desde nuestra conciencia o desde todo nuestro sentir o desde todo lo que en realidad somos. ¿Vale? Lo queráis expresar como lo queráis expresar. Para ello, simplemente tienes que adoptar una posición de relajación, no me refiero a la postura corporal, aunque eso ayuda mucho, sino a que estés con tu mente lo más aquietado posible, como si estuvieras tomando el sol, relajado, sintiendo los rayos del sol. Bueno, pues así debes estar con tu mente, simplemente sabiendo que está ahí y que esperas una especie de respuesta. Bien, pues con esos ojos cerrados, quiero que traigas a tu memoria un momento en el que sufriste, en el que sentiste algo distinto a la alegría. Puede ser que sintieras impotencia, frustración, enfado, rabia, miedo. Busca un recuerdo así, algo que sintieras, pues eso, como si estuvieras disgustado, con miedo, algo distinto a la alegría. Y quien lo tenga, y en la introspección el primero que aparece es el más relevante, así que aunque te parezca después con la mente que ese pensamiento nada tiene que traerte, nada tiene que ver, que seguramente fue algo que estaba ahí, que no debías de prestarle atención y tal, no lo deseches, porque ten por seguro que el primero que llega es el más interesante para trabajar. Podéis, si queréis, ir poniendo en el chat y si alguien se atreve, yo le doy audio y puede hablar. Bueno, ya veo que algunos ya estáis empezando a escribir. Vale, voy a elegir a José. Voy a decir el nombre porque es un nombre bastante común, entonces no creo que pase nada por decirlo. Me dice José, sí, recuerdo una vez que me sentí muy frustrado en el trabajo. Hice todo lo posible por hacerlo bien, pero mi jefe solo veía lo que estaba mal. Me sentí impotente y enfadado como si nunca fuera suficiente. Muy bien, José. Bueno, pues sigue ahí, José, porque voy a seguirte haciendo preguntas. Déjame que retome la conferencia. Vale. Ahora vamos a reflexionar. Ya has cazado ese momento, ya estás ahí recordando la situación con tu jefe, cómo estabas siendo tan poco valorado en ese instante, cómo te estabas sintiendo. Me gustaría que profundizaras ahora mentalmente, ¿no? Que me explicaras pues qué sucedía para que te sintieras así, cuáles eran tus pensamientos y yo te seguiré leyendo. Me dice, pensaba que no importaba cuánto me esforzara, nunca iba a ser valorado, que siempre habría alguien señalando mis errores y que quizá yo no era tan bueno en mi trabajo como me creía. Muy bien, José, lo estás haciendo fantásticamente. Vale, pues voy a seguir preguntándote, porque ahora tenemos que ir hacia dónde deberíamos ir. Es decir, ahora estamos analizando y este es el primer paso y es un paso que muchas personas ya han dado, ¿vale? Y no es un paso muy profundo, pero sí es el primer entrenamiento que tenemos que hacer. Así que estamos detectando nuestra herida y estamos detectando nuestro pensamiento. Esto es fantástico. Estamos detectando sentimiento y pensamiento. Ahora tenemos que ir a algún lugar. ¿Y cuál es ese lugar? Pues justo
la alegría. Así que ahora que ya sabes que debes aprender a ver esas circunstancias desde Dios, desde tu esencia, desde lo que en verdad eres, intenta flexibilizar tu mente y darme una solución para que esa circunstancia te produzca alegría y sea sincera de forma profunda para ti, te tenga en cuenta completamente desde el amor profundo que debes tenerte. Esta no siempre es fácil de responder, así que te dejo y después vamos valorando si te doy más información o se la damos al siguiente. Muy bien, José, ya, qué rapidez. Pues viéndolo desde otro lugar, creo que lo primero sería valorarme yo mismo y no depender de la aprobación de los demás. En lugar de enfocarme en lo que mi jefe no ve, podría reconocer mis propios logros y seguir mejorando sin sentirme menos por su opinión. Fantástico, José, de verdad. Muy bien elaborado, muy bien analizado, reflexionado, expuesto. Fantástico. Como digo, no estamos trabajando de forma profunda. Aquí faltan muchos otros pasos que abordaré en próximas conferencias y que obviamente es el desarrollo de mi propio libro, porque ahora lo que hemos puesto en relieve es cómo Dios nos pone en nuestra agendita qué es lo que tenemos que trabajar, pero no lo estamos trabajando, simplemente lo estamos detectando. Estamos poniendo el ideal de lo que deberíamos de sentir, que es el caso que dice José, de sentirnos mucho más valorados desde nosotros mismos y que la opinión de otros no nos importe porque nos queremos profundamente y nos comprendemos profundamente, ¿vale? Pero esto no es tan sencillo. O sea, la programación no se ha producido porque sí. José no ha sentido esa herida porque sí. José la lleva desde pequeñito porque no se sintió valorado en determinados momentos de su vida o muchas veces en su vida o de forma traumática en su vida. Entonces, una vez que lo detectamos, tendremos que averiguar cómo trabajarlo. Pero ahora, por lo menos, estamos prestando atención y estamos parándonos a introspectar y reflexionar, que es el primer paso. Bien, pues vamos a seguir dando información porque ya vi otras respuestas muy interesantes y voy a querer que analicemos al menos otra más y obviamente sobre todas comentaré, ¿vale? Bien, la clave mal entendida del mensaje de Dios cuando se le vincula al amor es lo que quiero desarrollar y le va a venir muy bien a Rosa, que vas a ser mi siguiente protagonista. Recuerda que el párrafo que leí nos dice, en el párrafo que leí dice Dios, que hay muchas palabras que no son de él y a ellos, sino que las han dicho otros. Y esta es justo una de las tergiversaciones que más daño nos han hecho espiritualmente, la de que el amor hacia el prójimo es antes que hacia nosotros mismos. No es posible. En el momento que dejamos de amarnos a nosotros para amar al prójimo, destruimos el amor, porque nos vamos a la obligación y la obligación está unida al temor y no da alegría. Para amar a otro antes que a nosotros, debemos anular lo que sentimos y el verdadero sentimiento debe ser alegría. Sin embargo, si invertimos el orden y primero nos queremos a nosotros mismos, entonces se produce magia. La magia de que nos sentimos tan alegres y seguros, tenemos tanta confianza y osadía que somos más sinceros y desde ahí queremos compartir con el otro, amar al otro, porque eso aumenta nuestra alegría. ¿Y cuál es la prueba del algodón para saber si estamos amando bien o mal? Es decir, desde Dios o desde nuestra propia programación. Bueno, pues si tras hacer algo por alguien estamos más felices, estamos con más vitalidad, con ganas de seguir viviendo cualquier cosa, la misma u otra, que nos guste, y libre de dejarlo cuando sintamos hartazgo, lo que normalmente decimos que es cansancio, entonces nos estamos amando a nosotros mismos a través de hacer algo por otra persona. Nos estamos expresando y viendo a través de hacer algo con otra persona. En otro caso, si acabas cansado, desganado, harto, insatisfecho, con impotencia, etcétera, te has dejado vampirizar, has actuado desde la necesidad de tu ego. Vale, con José, como lo hizo muy bien, lo voy a dejar y vamos a irnos a otro ejemplo. Vuelvo al chat.
Vale, te decía Rosa porque, a ver, me has escrito. Yo me sentí así en una relación pasada. Daba mucho por la otra persona, siempre intentaba que estuviera bien, pero nunca sentía que recibía lo mismo a cambio. Me sentía triste y vacía. Bueno, ya me has contestado a la siguiente también. Pensaba que si yo le daba más, tal vez algún día me valoraría, que quizás el problema era mío y que tenía que esforzarme más para que funcionara. Bien, Rosa, yo sé que me estás escribiendo. Está contestándome pues ya desde el tema de la alegría y lo que debería de hacer, ¿vale? Y entendiendo muy bien lo que acabo de explicar del tema del amor a uno mismo. Creo que ahora lo vería distinto. No se trata de dar más para ser querida, sino de preguntarme si realmente soy feliz en esa relación. Si no me siento valorada, lo mejor sería enfocarme en mí, en lo que me hace feliz y no tratar de cambiar a la otra persona. Fantástico. Pues es así, o sea, en realidad todos, absolutamente todos, porque todos somos Dios, porque todos tenemos experiencia, porque ninguno de nosotros es tonto, ¿vale? Todos sabemos realmente hacia dónde queremos ir y hacia dónde nos va a hacer feliz ir, pero luego están todos esos condicionantes que nos obligan a no hacernos ni caso y nos quedamos dando vueltas en nuestras heridas y en nuestro ego. Por eso es tan importante empezar a distinguir cuando Dios nos habla desde el ego, desde nuestras heridas, recordar lo que hablaba yo de Alejandro, ¿vale? Cuando estaba ese run run ahí, que yo me sentía mal y me sentía mal y me sentía mal, pero no le hacía ni caso, ¿vale? Y eso estaría asociado al ego. Y en ese caso mío de Alejandro, pues a mi desamor, a mi inseguridad de confrontar, a sentirme pequeña, a sentirme impotente, etcétera, etcétera. Yo revivía muchas cosas y por eso no me atrevía. Y sin embargo, yo lo que pretendía vivir es ese amor alegre, ese amor comprometido, ese amor pleno con Alejandro y así era imposible porque siempre estaba en la tristeza. Bueno, pues de esto se trata en un primer instante, ¿vale? Es como si Dios nos pusiera delante los deberes y después tendremos que aprender justo a ir a esa herida, desprogramarla y sanarla. Pero esto, como digo, lo abordaré en próximas conferencias y, por supuesto, está súper desarrollado en mi libro. A ver, ¿qué más me decís por aquí? Bueno, creo que una vez me sentí así cuando no me eligieron para un trabajo. Me dio mucha frustración y pensé que no era lo suficientemente buena, aunque ahora no sé si eso cuenta como ego o si simplemente era mi realidad. Bueno, después ya se da cuenta porque al hablar de lo de José también me dice, ya lo he pillado, así que muy bien. A ver, siguiente. Bueno, yo recuerdo cuando una amiga me dejó de hablar de la nada. Me sentí súper herida, pero también enojada porque sentía que no lo merecía. No sé si en ese momento me estaba escuchando a mí misma o si me dejé llevar por la rabia. Bueno, no me has dicho nada más que esto. Obviamente estabas haciendo las dos cosas, ¿vale? Obviamente estabas enfadada. Por cierto, Dios habla desde el enfado. Dios habla desde todo, es todo. Nada hay en la existencia humana que no sea de Dios o que no sea bueno. De hecho, Dios lo dice también en conversaciones con Dios, que él, ella, ello, no, ni opina ni valora absolutamente nada. Todo le parece bien porque simplemente es una experiencia para experimentarse a sí mismo en lo que nosotros vivimos. Por tanto, Dios habla desde la ira, Dios habla desde el enfado, etcétera. Y si nosotros no sentimos esa rabia, no actuamos. Una persona que no se quiere a sí misma, si no siente su enfado, jamás pondrá límites a otra persona. Por tanto, el enfado es parte de la ecuación. Así que sí, te estabas escuchando y estabas sintiendo rabia, pero lo difícil es justo hacerle caso a esa rabia porque entonces empezamos a pensar que somos unos maleducados, que no estamos teniendo en cuenta al otro y deberíamos ser empáticos con el otro, pero no se estamos olvidando de nosotros mismos, no estamos teniendo en cuenta lo que sentimos nosotros. Esto es miedo. Puro y duro, es decir, no nos atrevemos a confrontar porque tememos mucho que nos lastimen, sentir ese desamor de nuevo y por tanto nos escudamos en ser empáticos. Vale, pues ahí está la rabia y cuanto menos empático seas contigo mismo, más rabia vas a tener en la siguiente situación, porque vas a escuchar sí o sí el mensaje de Dios, que es lo que nos dijo también en ese párrafo.
Vas a aprender la lección de valorarte a ti y de quererte a ti antes que cualquier otra cosa, porque es a lo que viniste, a verte y experimentarte a ti misma. Por tanto, la próxima relación será todavía más complicada si sigues no haciéndote caso y seguirás llorando hasta que tengas la suficiente rabia para confrontar al otro y amarte a ti por encima de todo. Y curiosamente, la magia que se produce es que cuando empiezas a amarte a ti y a confrontar al otro, eres el maestro del otro, porque los espirituales estamos muy habituados a pensar que aquel que nos ha lastimado es nuestro maestro. Pues qué bien, ¿por qué no ser nosotros el de él? Vale, confrontémoslo. Entonces haremos de maestro del otro. Es la única manera de crecer todos juntos como humanidad, confrontando. Vale, no me alargo más, ya ves que a mí me encanta. Venga, otra y la última que leo. Uf, difícil, pero creo que cuando discuto con mi pareja y siento que tengo razón, pero igual me enojo y no me gusta ceder. Eh, no veo bien. Ahí claramente no estoy en paz, así que supongo que no estoy escuchando la voz correcta. Como digo, no es correcto e incorrecto, es decir, es simplemente distinguir qué es lo que me hace triste y eso está vinculado a una herida y qué es lo que me provoca alegría y eso es el camino a seguir. Eso es todo, ¿vale? No tenemos que cuestionarnos, tenemos que analizarnos, que profundizar en nosotros, que comprendernos y comprender al otro, por supuesto que sí, pero sobre todo comprender nuestra propia historia personal y qué es lo que nos hace sentir de esta manera. Bueno, creo que han sido suficientes los ejemplos. Me ha encantado vuestra intervención y vamos a seguir con lo que nos queda, que básicamente ya estamos terminando. Bueno, pues ya tienes una regla de oro para dirigir tu vida e ir transmutando cada acontecimiento que vives. Busca la manera de que cada instante de tu vida sea alegre para ti, amoroso contigo y verdadero, y entonces estarás viviendo en plenitud. Pero te he dicho que Dios habla de muchas maneras y al mismo tiempo, y que nada es casualidad. Y es que Dios utiliza todo para estar guiándote y hablándote, y por eso todos son señales de Dios y espejos donde verte. Te lo relaciono, pero de esto hablaremos en otra ocasión y de ello hablo extensamente en mi libro. Tu cuerpo es uno de los espejos más importantes. Dios habla constantemente a través de síntomas, dolores, golpes, formas del cuerpo. De hecho, se dice que el rostro es el espejo del alma, y es así, pero no solo el rostro, sino todo el cuerpo. Por eso es posible la reflexología. Por eso una oreja habla de nosotros y se relaciona con el cuerpo o un pie. Todo lo que te suceda te refleja. Pero después están nuestras cosas más personales o nuestras mascotas, nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros amigos, el lugar donde vivimos, etcétera, etcétera. Como digo, lo trataremos en otra ocasión. Si Dios te habla en tu pensamiento, si Dios te habla a través de lo que sientes, si Dios te habla con todo lo que experimentas, si Dios te habla como ahora a través de mí con las palabras, entonces Dios no se calla jamás y te habla todo el tiempo. ¿Vas a prestar más atención y comenzar a practicar el escucharle? Bien, pues ahora tocan las preguntas. Hemos analizado extensamente o profundamente ese párrafo de conversaciones con Dios que, como os digo, es un pilar esencial para entender nuestra vida. No sé si os han quedado preguntas ahí en el tintero y me pongo a resolverlas. Bueno, pues sí. ¿Y cómo puedo saber si realmente es Dios quien me habla y no mi mente engañándome? A veces siento cosas, pero luego dudo si es mi intuición o solo un deseo mío. Bueno, pues fíjate que yo le pedí al chat GPT que me pusiera alguna pregunta interesante por si acaso no hacíais preguntas vosotros y coincides en una de ellas. Y voy a ir a por ella. Bueno. Bueno, os lo repetiré porque en realidad, pero pienso que es esta primera. ¿Por qué es tan importante aprender a escuchar a Dios? ¿No sería más valioso seguir nuestro propio criterio, experimentar y descubrir por nosotros mismos qué proviene del ego y qué de Dios? Bueno, pues a ti.
te respondería básicamente lo que respondía a esa pregunta del chat GPT, porque tú me dices, ¿y cómo puedo saber si realmente es Dios quien me habla y no mi mente engañándome? A veces siento cosas, pero luego dudo si mi intuición o solo es un deseo mío. Bueno, primero, todo es Dios, lo dije al principio, por tanto es tu intuición, por tanto es tu deseo. El deseo es simplemente el anhelo de tu alma, es decir, tú no vas a desear algo que de algún modo no estés programado o programada para desearlo. Y la intuición es como algo más profundo, es como si todo tu ser te hablara. Vale, entonces puedes asumir perfectamente que es el camino que se te está señalando. Vale, y que si es Dios realmente hablando o si es mi mente engañándome, pues lo dijimos con esos ejemplos anteriores. Sé que tu pregunta estaba metida por ahí en medio, así que supongo que ahora la tienes bastante, mucho más clara. Y es que, pues eso, la guía es esa alegría y la mente saboteadora siempre te va a llevar a un resultado donde no va a haber alegría. Entonces aquí la distinción real te la va a dar la propia experiencia. A mí me viene a la mente un ejemplo de una chica que se autoboicotea constantemente y bueno, cuando tiene que tomar una decisión, pero de pronto cambian un poquito las variables de su experiencia, digamos que vuelve otra vez a tomar la misma decisión que ha tomado tantísimas otras veces y que siempre la han llevado al sufrimiento. Bien, pues una vez más, la experiencia le revalida que de nuevo se ha equivocado eligiendo esa alternativa y que de nuevo la eligió desde no quererse y de ser una yonki de una dependiente emocional, una yonki del amor. Vale, pues eso es lo que yo te diría. La experiencia es la que te va a traer la solución. Si tras haber tomado una decisión de forma reiterada. Ya yo con la primera vez intentaría aprender, ¿no? Pero a día de hoy, por lo menos, que yo he repetido muchas cosas en mi vida como todos vosotros. Pero si necesitamos una vez más y una vez más, bueno, pues si tomamos la decisión con nuestro ego, te aseguro que siempre te va a llevar a un resultado de sufrimiento. Y si la tomas desde tu esencia divina, al final siempre te vas a sentir satisfecha con esa situación. ¿Qué más me decís? Si Dios me habla todo el tiempo, ¿por qué a veces siento que no recibo respuestas? ¿Es posible que me esté comunicando y yo no lo note? Que se esté comunicando conmigo, entiendo, y que yo no lo note. A ver, el tema, y sobre todo cuando ya llevamos un avance en nuestra espiritualidad, es que estamos esperando siempre que sean mensajes como sumamente claros, ¿no? Como esas percepciones, esa sensación de escalofrío que tenemos a veces como revalidando nuestra comunicación. Hacemos respuestas que implican miedo, porque hacemos, perdón, respuestas, preguntas que implican miedo, si no, no haríamos la pregunta, porque si tuviéramos la respuesta, obviamente no la haríamos. Y si ya lo hubiéramos analizado desde esa alegría, ya tendríamos la respuesta. Bueno, pues eso condiciona la respuesta. Es decir, si yo, por ejemplo, con esta conferencia formulara la pregunta, ¿y mañana vendrán personas a la conferencia? Pues ya está, estoy poniendo una duda, estoy creando mi realidad, estoy poniendo los cimientos para que mañana no vengan personas a mi conferencia. La alegría supondría que yo tuviese la confianza y por tanto la certeza de que mañana será lo mejor para mí. Vendrán o no vendrán personas, pero será la mejor experiencia que tenga que vivir. Por tanto, eh, cuando formulamos preguntas, tenemos que observar qué hay detrás para formularla y ahí veremos que estamos condicionando o no la respuesta. Y como digo, desde la espiritualidad, cuando estamos muy seguros, estamos esperando siempre grandilocuencias. Estamos esperando que mágicamente cambie nuestra vida, pues si estábamos mal en nuestra relación, pues estamos esperando que dé un vuelco y un giro enorme. Si estamos mal de dinero, pues que encontremos ya de repente trabajo, entonces queremos esa señal, revalidándonos que vamos por el buen camino. Y todo eso está condicionando que vivamos y revivamos desde el dolor.
Así que no sé si con esto te he respondido, pero me dices que sí. ¿Cómo puedo empezar a entrenarme para escuchar mejor la voz de Dios en mi vida diaria? ¿Hay algún ejercicio que pueda hacer? Bueno, pues esto también me lo ha preguntado el ChatGPT, así que ya veis qué preguntas más interesantes me hacéis. Y efectivamente, ¿qué tenemos que hacer? Dar pequeños pasos, prestar mucha más atención a nuestro día a día, a todo lo que pensamos, a todo lo que sentimos, a todo lo que experimentamos, a lo que se nos pone por delante, es decir, las palabras que escuchamos, etcétera, etcétera, y aprender a introspectar y a reflexionar. Eso es el primer ejercicio, digamos que eso es parvulitos de desarrollo personal. Es lo que tendríamos primaria para los que sois más jóvenes. Eso es lo que necesitamos comenzar a hacer para andar con más seguridad y con más prontitud el camino hacia reunirnos con nuestra esencia y vivir en plenitud. Bueno, pues ya estamos terminando, pero voy a analizar las preguntas que me hizo el chat GPT y que las tengo pues puestas también aquí en la propia conferencia porque me parecen altamente interesantes y ahondamos un poquito más en ese párrafo, ¿vale? Bueno, estaba esta de ¿por qué es tan importante aprender a escuchar a Dios? ¿No sería más valioso seguir nuestro propio criterio, experimentar y descubrir por nosotros mismos qué proviene del ego y qué de Dios? Bueno, pues yo lo que contesté a esta pregunta es que Dios dice que sí o sí vamos a escuchar su mensaje, que es un poquito lo que contesté antes, que no importa la cantidad de vueltas que des en la vida y la de veces que tengas que vivir lo mismo con distintos matices, que al final sí o sí escucharás. Vienes a vivir un propósito, todos nosotros venimos a vivir un propósito, así que no es más sensato, si quieres que la vida sea más fácil y alegre, que sigas mejor las directrices, en lugar de estar solamente experimentando desde tu ego. ¿Por qué ponerle más sufrimiento y dificultad? ¿No ves que la propia pregunta la formula tu propio ego? ¿Por qué seguir a Dios cuando debo verme a mí mismo? Eso sería tu ego, ¿vale? Quiero verme a mí mismo, no quiero seguir a nadie, no quiero depender de nadie. Ahí es donde está tu herida. Así que la pregunta la formula tu ego. Ese que quiere verse, que quiere ser libre, ese que quiere ser el centro. Siguiente pregunta que me hizo el chat GPT. En el libro se menciona que muchos mensajes de Dios no son recibidos o no se tienen en cuenta porque parecen demasiado buenos para ser verdad, demasiado difíciles de seguir, simplemente se entiende mal o directamente no se escuchan. ¿Cómo podemos entrenarnos para reconocer y aceptar estos mensajes sin miedo ni escepticismo? Bueno, pues me gustaría comenzar a responder esta pregunta poniendo ejemplos de las razones que da Dios de que no escuchemos sus mensajes. La primera opción, son demasiado buenos para ser verdad. ¿Qué ejemplos pondría yo? Pues el hecho de que la vida no es física. Ya los físicos cuánticos llegaron a esa conclusión, lo explica muy bien Bruce Lipton y yo lo reproduzco en mi libro. Cómo se puede entender que sintamos y veamos cuando en realidad nada es físico. Pero muchos ya hemos llegado a esta conclusión, que la vida no es física y por tanto que no la rigen leyes físicas, porque si no es física, no hay leyes físicas, solo son nuestras creencias las que provocan sensaciones físicas y que esas leyes físicas en realidad se conviertan en leyes. Entonces, si esto es así, por ejemplo, no envejecemos por el transcurso del tiempo. ¿Qué persona que sabe que la vida no es física es capaz de tener la confianza de no envejecer por el transcurso del tiempo? Bueno, pues es algo demasiado bueno para ser verdad y por eso nos cuesta introducirlo en nuestra vida. También, y esto lo hablo en el libro, las dos cosas, estoy intentando incorporarlas perfectamente a mi vida y de hecho yo sí siento que voy a más joven en vez de a más vieja. Y el otro punto que también es verdad que yo practico es que como yo ya no siento que la vida sea física, yo ya no hago ejercicio físico para estar sana, ni como saludablemente, como lo que me apetece y siempre lo vinculo emocionalmente. Y a nivel de ejercicio físico me fatigo cuando
cuando emocionalmente estoy triste, decaída o me pasa cualquier otra cosa, sino yo puedo continuar porque ya no creo ni siquiera en los músculos, creo en las emociones. Pero esto es demasiado bueno para ser verdad y yo necesité dialogar de forma directa con Dios para poderlo introducir en mi vida. Y así lo digo en el libro, que por favor no adoptéis no os arriesguéis a seguir estas directrices, digamos, o estos ejemplos que os estoy dando si no habéis dialogado antes con Dios, porque en realidad no sabéis en qué creéis a nivel inconsciente. Entonces no quisiera pues que efectivamente os afecte pues el hecho de no comer saludablemente cuando estáis creyendo, por ejemplo, en la ciencia, en la medicina o cualquier otra cosa. Otras son difíciles de seguir. Por ejemplo, es difícil de seguir dejar el trabajo que nos roba felicidad y emprender aquella fórmula de vida que nos da alegría. Es difícil dejar esa relación que nos produce tensión y apatía, que nos roba vitalidad y nos encarcela y vivir libres haciéndonos responsables solo de nuestra vida para llenarnos desde nosotros y de la vida mismo, que es lo que nos decía la compañera antes cuando la leí en el chat. Otros se entienden mal. Por ejemplo, también va muy en relación con lo que expliqué a la hora de reflexionar. ¿Qué se entiende mal? Cuidar de nuestros padres enfermos que nos arrastran a un abismo y dejar nuestros sueños aparcados que nos darían alegría. Por favor, aquí cada persona tiene que analizar su caso de forma particular. No vayamos ahora a un egoísmo y un egocentrismo que no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo ni con lo que Dios está proponiendo. Pero muchas veces, y yo he tenido estos casos en consulta, los cuidadores y las cuidadoras, que casi siempre son más cuidadoras que cuidadores, acaban enfermando, acaban en depresión por cuidar a unos padres que en ningún momento los tratan ni con respeto, ni con valía, ni con amor, etcétera, etcétera. Y hay que confrontarlos, porque a nuestros padres tenemos que confrontarlos desde lo que somos, si no, siempre seremos sus niños que están unidos a ellos desde sus propias heridas. Y no me alargo más porque si no, no termino la conferencia, pero por ahí va la reflexión. ¿Qué más se entiende mal? Pues, por ejemplo, cuando dedicamos demasiado tiempo y esfuerzo a nuestro trabajo, cuando tenemos niños pequeños, porque le queremos proveer de todos, y ahí estuve yo, y sin embargo, no le dedicamos el tiempo a estar con ellos cuando eso nos reporta muchísima más alegría y también muchísima más sabiduría. Otros simplemente ya ni se escuchan. Cuando no escuchamos, cuando no prestamos atención, cuando estamos absortos en nuestros objetivos del día a día, en nuestras necesidades egóticas de ser queridos y por tanto haciendo lo de siempre, de ser reconocidos y por tanto cumplir nuestras obligaciones, de ser valiosos y por tanto seguir esforzándonos, que no prestamos atención ni paramos a reflexionar, viviendo en automático y teniendo casi el 100% del día momentos vacíos, tal y como pudimos observar en la primera conferencia que di de vivir en plenitud. ¿Y cómo podemos entrenarnos? Pues justo lo dije antes, dando pasos pequeños, pero con una dirección clara. ¿Cuál es esa dirección? Dejarnos guiar por encontrar nuestra propia alegría. También debemos reflexionar e introspectar cada momento de nuestro día para corregir el rumbo que estamos tomando y tomar decisiones firmes y claras, también osadas, pero el ritmo que podemos llevar será aquel que podamos asumir. Bueno, ya se está dando la hora de conferencia. Si alguno necesita marchar, que sepa que lo voy a grabar. Voy a terminar de responder las preguntas porque me parecen muy interesantes, pero podéis continuar en la grabación, ¿vale? Si Dios nos dice que la experiencia es un mensajero más potente, pero aún así seguimos reviviéndola, ¿significa que no estamos aprendiendo de ella? ¿Cómo podemos asegurarnos de realmente escuchar lo que la experiencia nos está diciendo para no repetir patrones de sufrimiento? Al principio no nos queda más remedio que repetir experiencias con matices distintos para poder darnos cuenta de todas las repercusiones, pero lo que resulta sufrimiento inútil y por tanto una insensatez es repetir experiencias que ya no nos muestran nada más que lo que ya sabemos. Y aquí voy a poner un ejemplo. Si ya sabemos que nuestra familia nos trata mal, que cada vez que los vamos a ver o los dejamos que entren en nuestra vida nos van a hacer sentir mal, nos llenarán de miedo, nos criticarán, nos manipularán, nos robarán vitalidad, ¿por qué no los apartamos de nuestra vida? ¿Por qué seguimos sin confrontarlos en la medida en que ellos nos confrontan o nos tocan las narices a nosotros? Ya lo sabemos, ya lo hemos experimentado de forma profunda. ¿Por qué seguimos enganchados a revivir su maltrato?
Y yo siempre pongo aquí mal guión trato, ¿vale? Porque se entiende hoy en día el maltrato como el maltrato físico, pero también está el maltrato psicológico y esto que acabo de decir es maltrato psicológico. Bueno, pues la respuesta es simple, porque seguimos intentando, como niños, las mismas estrategias, buscando el amor de nuestros padres, de nuestra familia, su reconocimiento, que nos quiten el sentimiento de soledad, de culpa, de lo que sea. Ese camino nos roba la alegría. Dejarles de lado y vivir independientes nos va a reportar alegría. Porque el tiempo, y si nos vamos a otro lado será todavía más fácil, es decir, poner distancia entre la familia y nosotros, al cambiar de entorno, nos libera de la carga en nuestra mente de los programas que ellos pusieron en nosotros. Y ya después, cuando ya hemos cambiado de entorno, si volvemos a ese lugar donde está nuestra familia, ya vendremos más sanos y los podremos confrontar. Y ese sería realmente el camino de Dios, pero nosotros no queremos dar esos pasos. ¿Y cómo asegurarnos de dar los pasos? Pues justo lo que dije antes y también a la compañera que lo preguntó, poniendo la dirección clara de que la vida solo tenga momentos de alegría, que cada cosa que nos robe esa alegría la quitemos de nuestro camino. Pasos asumibles, pero pasos hacia esa dirección. Otra pregunta. Se dice que los pensamientos más elevados son los que encierran alegría, verdad y amor. Pero ¿cómo podemos diferenciar claramente entre una sensación de alegría genuina y una emoción que proviene del ego o de una programación aprendida? Bueno, pues la alegría, eso lo analicé en la primera conferencia, ¿eh? La alegría del ego viene siempre unida a tensión. La alegría genuina solo reporta alegría y vitalidad. Por ejemplo, si conseguimos aprobar un examen difícil, estaremos radiantes, pero también cansados. Lo podremos notar al momento o a los días siguientes. Posiblemente tras ello enfermaremos. La enfermedad y el dolor es el mejor sistema para saber si algo que hicimos lleva tensión. Posiblemente lo notemos tras el cambio. Por ejemplo, si cada día vamos a trabajar a disgusto, sacrificándonos y de pronto tenemos vacaciones, se puede dar que ya en las vacaciones estemos enfermos o se puede dar que sea al volver. Cuando es al volver normalmente es una liberación emocional porque nos hemos permitido hacer algo que no nos estábamos permitiendo antes. Cuando es en las propias vacaciones es simplemente el resultado de no habernos escuchado mientras trabajábamos. Siguiente pregunta. Si el sentimiento es el lenguaje del alma, ¿cómo podemos aprender a escucharlo con mayor claridad? Sobre todo, cuando nuestras emociones parecen contradictorias o confusas. Pues lo que dije, practicando. Para eso hay que practicar la introspección y por ello la traigo a todas las conferencias. Hemos perdido el hábito de sentirnos que venía de serie con nosotros cuando nacimos y solo tenemos que retomarlo y eso necesita atención y entrenamiento. Otra. Dios dice que la experiencia nos permite conocer la verdad, mientras que las palabras solo pueden aspirar a simbolizarla. Entonces, ¿qué papel juega el conocimiento intelectual o el estudio en nuestro crecimiento espiritual? ¿Cómo equilibrar el aprendizaje teórico con la vivencia real? A ver, el conocimiento intelectual, el leer un libro, estudiar, etcétera, tiene su importancia porque, por un lado, entrena nuestra mente, la flexibiliza, nos lleva a teorizar y a veces incluso a resolver asuntos sin tener que vivirlos, simplemente porque los aceptamos con la mente y de todo corazón. Pensar, al igual que soñar o imaginar, es un paso previo para actuar. Por tanto, el pensamiento tiene una importancia suprema, pero solo con la experiencia captamos todos los matices y todas las sensaciones y lo incorporamos plenamente a nosotros, lo hacemos nuestro y se vuelve verdadera sabiduría. Ya nada podrá hacernos dudar porque lo hemos conocido por nosotros mismos, desde nosotros mismos. Y vamos con las últimas preguntas. Dios menciona que no coacciona ni obliga a nadie a recibir su mensaje. Si tenemos libre albedrío, ¿cómo podemos equilibrar el hacer nuestra voluntad con seguir la guía de Dios sin sentir que estamos renunciando a nuestra individualidad? Bueno, pues siempre vamos a decidir nosotros, así que nunca renunciamos a nuestra individualidad. Siempre tenemos la última palabra, la decisión siempre es nuestra. Esto es, digamos, como leer un libro. Lo lees, te convence, pero puedes decidir seguir haciendo, o sea, hacerle caso al libro
o probar una cosa distinta. Lo que es absurdo es que lo veas claro y hagas otra cosa, ¿verdad? Bueno, pues si practicas a reconocer los mensajes de Dios y estos te llevan a lo que anhelas de forma más precisa, rápida, con menos sufrimiento y con más empoderamiento, poco a poco querrás dejar tu libre albedrío porque te sentirás cómodo siguiendo lo que Dios te pone delante. Y te aseguro que no vives menos, vives más, porque sigues experimentando la vida, pero con menos temor y con mucha más osadía. Y yo es como estoy viviendo ahora, desde que dialogo con Dios. Yo vivo mucho más que antes, cada vez vivo más. Sigo teniendo que enfrentarme a escenarios desconocidos, pero voy sintiendo que soy capaz y que puedo confiar. Otra, muchas veces tenemos lo que Dios nos puede decir, perdón, muchas veces tememos lo que Dios nos pueda decir porque pensamos que nos pedirá algo difícil o que desafiará nuestra zona de confort. ¿Cómo podemos superar ese miedo y abrirnos sin resistencia a su mensaje? Pues esto es justo lo que yo le llamo subconsciente. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que tenemos que cambiar, sabemos que nos está provocando sufrimiento, pero seguimos haciéndolo, seguimos ahí. ¿Y cómo superarlo? Con pequeños pasos asumibles, como ya vengo diciendo, pero manteniendo la dirección clara de que queremos vivir en alegría y con menos sufrimiento, solo permitiendo que esto sea lo que nos guíe. Y creo que esta es la última. ¿Cómo cambia nuestra vida cuando aprendemos a escuchar a Dios todo el tiempo? ¿Podemos notar transformaciones inmediatas o es un proceso gradual? Por las dos cosas. Cambia muy deprisa y es gradual. Tan pronto tomamos nuevas decisiones, hay cambios no solo en nosotros, sino en todo lo que nos rodea y nos quedamos alta y gratamente sorprendidos. Pero obviamente, igual que nuestros pasos son graduales, los cambios también son graduales. No podría ser de otro modo porque la vida se trata de aprenderla, de experimentar todos sus matices, de darnos cuenta de todas las repercusiones de lo que vivimos. Y efectivamente hemos terminado las preguntas y por tanto voy a ir cerrando la conferencia. Dios está hablándote en este mismo instante y siempre lo ha hecho. La pregunta no es si él, ella, ellos se comunica, sino si tú estás dispuesto a escuchar. Hoy has dado un paso hacia esa conexión. Ahora, toma lo aprendido, lleva este conocimiento a tu vida cotidiana y date el permiso de sentir, pensar y experimentar como el ser divino que eres. Porque al final no hay misterio. Todo lo que necesitas para escucharle ya está dentro de ti. Solo tienes que elegir abrir tu corazón y escuchar con valentía. Bueno, me encantaría que me dierais vuestro feedback. Podéis hacerlo a través del chat, así que me encantaría que opinarais y me dijerais qué os ha aportado esta conferencia. Si no la hacéis ahora o si ya os habéis marchado, yo estoy grabando con menos personas, pues lo podéis hacer en redes sociales. También sabéis que voy a compartir con vosotros una plantilla de ejercicios asociados a esta conferencia. De hecho, uno de los ejercicios lleva una meditación guiada y la colgaré tanto en mi página web como, pues ahora no estoy segura si la podré vincular a las redes, pero lo que es seguro es que la compartiré en redes con un link y llegaréis a mi página web a poderla descargar. Os agradecería que compartierais en redes sociales pues vuestra opinión sobre la propia conferencia o que me hicierais allí las preguntas. Si ya habéis comprado el libro y podéis acceder a la zona privada, obviamente si comprasteis el libro podéis, entonces allí también estará colgada la conferencia y podéis participar en el propio chat de la conferencia y ahí os puedo resolver las preguntas. Y también quería apuntaros que voy a hacer una campaña de participación en las redes sociales. Y de hecho va a ser una campaña recurrente porque voy a ir dando distintos premios en distintas situaciones, pero en el que se va a presentar ahora será un premio para aquellos tres comentarios más profundos y reflexivos a cualquiera de mis publicaciones, donde el comentario en la propia conferencia va a tener más valor para elegir a esa persona. Y el premio, posiblemente, que eso lo voy a decir en la propia campaña y os lo mandaré por email, puede ser quizá
una consulta de desarrollo personal conmigo o quizá otra cosa. Esto lo voy a determinar justo en estos días, ¿vale? Pero es posible que sea la propia consulta o incluso que os pueda dar a elegir qué es lo que preferís, ¿vale? Lo que sí que me encantaría es que comenzarais a participar en redes porque quiero hacer esa comunidad donde podamos profundizar en todos estos temas. Gracias por vuestra asistencia y os espero en la siguiente conferencia donde abordaré otros aspectos que refiero en mi libro. Dios fue el que me inspiró, la que me inspiró a escribir esta despedida. Estáis muy cerca ya de vuestro total despertar. Gracias.